Herkese merhaba. A pesar de lo relativo que es el tiempo, el ser humano lleva intentando controlarlo desde tiempos muy tempranos, intentando buscar patrones que le ayudaran a entender su transcurrir de una manera mucho más consciente. De ahí que surgieran lo que hoy conocemos como calendarios, siendo el más antiguo encontrado hasta la fecha de unos 10.000 años de antigüedad. Pues los turcos no fueron menos y cuando aún eran nómadas en las estepas centroasiáticas del Altai, intentaron dominar el tiempo utilizando un calendario basado en 12 animales que demostraba sus creencias y también mucha sabiduría y un gran conocimiento del entorno. Así que si queréis saber en qué consiste y qué animal os correspondería según sus antiguas creencias, animal que regiría vuestras vidas, pues tenéis que quedaros a ver este vídeo. A pesar de la evolución que hemos tenido en estos últimos siglos, hay algo que no ha cambiado y es que vivimos pendientes del tiempo. Dependemos continuamente de los horarios, de las fechas y celebramos el paso de los años. Pues en tiempos más antiguos esto que hacemos ahora era incluso cuestión de vida o muerte. Saber cuándo tenía lugar el periodo de plantación o de cosecha o calcular con precisión los tiempos de migración, ya que eran un pueblo nómada, era un conocimiento vital y en muchas ocasiones esto suponía el bienestar de toda una comunidad. Así que, como es lógico, reflejar esto en un calendario era la manera más eficaz para hacer sus vidas un poco más sencillas, en un momento y en unos tiempos en donde sus vidas no eran para nada fáciles. Además, para los antiguos turcos, el concepto de tiempo no tenía un significado puramente de duración, sino que también tenía otras dimensiones mitológicas, espirituales y filosóficas. Ellos creían que las personas nacidas en un determinado año, según su calendario de los 12 animales, estarían afectadas para el resto de su vida. En realidad, hoy en día nos sigue resultando familiar que el horóscopo o el zodiaco de una persona determine su carácter o su futuro según su fecha de nacimiento. Respecto a este tema, habrá personas más o menos crédulas, pero es fácil entender que en la antigüedad nacer en un año o en otro sí que podía determinar cómo iba a ser la vida de esa persona. Estaréis de acuerdo conmigo que no era lo mismo nacer en un año de sequías o de inundaciones o de guerra o de paz. De hecho, esa pequeña diferencia podía suponer que la vida de alguien fuera más o menos próspera o más o menos larga. Y los turcos, así como otros pueblos de la antigüedad, pues observaban estas cosas. Este calendario turco dividía el tiempo en años, meses y días. Un año tenía 12 meses y cada mes podía estar formado entre 29 y 30 días. Los meses se nombraban con números del primero hasta el duodécimo. Están apareciendo por aquí en pantalla. Inciso, si os parece extraña la manera que tenían de nombrar a los meses, tengo que deciros que nosotros seguimos haciendo exactamente lo mismo porque seguimos usando la manera que utilizaban los antiguos romanos para nombrar a los meses. Estoy segura de que muchos ya lo sabéis, pero quizá algunos no os lo habéis planteado nunca, pero que sepáis que los últimos 4 meses del año llevan los nombres de su posición original en el calendario. Septiembre estaba en séptimo lugar, octubre en octavo, noviembre en noveno y diciembre en décimo. Julio y agosto originalmente también tenían estos nombres. Julio era quintilis y agosto era sextilis porque eran el quinto y el sexto mes, pero sus nombres fueron cambiados en honor a dos personajes históricos de gran relevancia, Julio César y el emperador Augusto, pero esa es otra historia. Volviendo al calendario turco, un día se dividía en 12 partes iguales y empezaba en la medianoche, como el nuestro. Cada 12 años se completaba un ciclo y cada 5 ciclos, es decir, cada 60 años, se formaba una era. Curiosamente, no tenían el concepto de semana, que apareció mucho después. Y este calendario, así como os lo he descrito, subsistió hasta el 216 después de Cristo. La verdad es que el origen de este calendario no está muy claro. Sí que se sabe que los Gökturk ya lo usaban y quizá también en épocas anteriores. Para algunos investigadores este calendario es puramente turco, ya que encaja muy bien el hecho de que haya animales en círculo con las creencias que ellos tenían, pero para otros investigadores este calendario estaría muy influenciado por la cultura china y de hecho por el calendario de los 12 animales chino, que tiene unas semejanzas enormes. Para empezar, los dos calendarios están formados por 12 animales que son prácticamente los mismos, pero sí que es verdad que también tienen algunas diferencias, como por ejemplo el calendario turco es solar y el calendario chino es lunar.
En el primer libro turco conocido hasta la fecha, que está apareciendo por aquí en pantalla, se narra cómo surgió la idea de este calendario. Resulta que una vez había un Han, un rey, que quería saber en qué momento había ocurrido una guerra, pero ninguno de sus consejeros llegaba a ponerse de acuerdo en cuanto a la fecha exacta. Por eso el Han reúne a su asamblea y les dice que esto no puede volver a ocurrir, así que lo más sensato es poner nombre a los años para que se puedan distinguir. A todos les encanta la idea y para celebrarlo se van de caza. El Han entonces da la orden de perseguir a los animales, los cuales para escapar van saltando al río y saliendo por la otra orilla. Entonces les dice que según vayan saliendo los animales del río van a ir poniéndole esos nombres a los años. Por cierto que los antiguos chinos tienen una narración muy similar para explicar también la elección de sus 12 animales en el calendario. Os voy a poner aquí en pantalla una rueda con los 12 animales y el año que les correspondería a vosotros según vuestro año de nacimiento. Comprobáis el animal y así podéis saber qué animal sois en el calendario turco. Eso sí, atención, aviso, a la hora de mirarlo tenéis que tener cuidado porque el año nuevo turco no empezaba en enero como empieza nuestro año. Al ser un calendario solar, la parte positiva es que el año siempre comenzaba el mismo día, que era entre el 21 y el 22 de marzo. Así que os estoy diciendo todo esto para que a la hora de calcular vuestro año lo hagáis correctamente. Si habéis nacido entre el 1 de enero y el 20 de marzo, tened en cuenta que pertenecéis al año anterior. Y quizá os estáis preguntando, ¿y por qué esa fecha de marzo? Bueno, pues corresponde con la fiesta de Nevruz. De esta fiesta ya os hablé en este vídeo que está apareciendo aquí en pantalla, porque es Patrimonio Inmaterial de la UNESCO. Y lo es porque es la fecha en la que se celebra el Año Nuevo turco, no solamente turco, también de otros muchos países. Bueno, también coincide con la fecha de salida de los turcos de Ergenekon, pero de esto todavía no os he hablado, así que guardadlo en algún lugar de vuestra mente hasta que yo haga ese vídeo, ¿vale? Sin más dilación, vamos a empezar ya con los animales según su orden de salida de ese río. Pues el primer animal que salió de ese río fue la rata y según algunas fuentes lo hizo con trampas. No solamente se subió encima del buey que vendrá después para no ahogarse o no tener que nadar, sino que además tiró al agua al gato que iba con ella encima del buey y lo dejó fuera del calendario de estos 12 animales. Parece ser que los antiguos turcos creían que en los años de la rata se esperarían lluvias moderadas e inviernos difíciles. Como ya os he adelantado, el segundo animal en salir de este río fue el buey, aunque en algunas versiones es un búfalo. En los años del buey, los antiguos turcos esperaban que aumentaran las guerras y que los inviernos fueran largos y fríos. Aunque se consideraba que las personas nacidas en el año del buey tendrían una vida larga y grandes experiencias. El tercer animal en salir de aquel río fue la pantera o el leopardo, que ya sabéis que es el mismo animal, gracias a la fuerza que tiene para nadar contra la corriente. Esta es una de las principales diferencias con el calendario chino, ya que en este puesto estaría el tigre y no una pantera. Los antiguos turcos creían que en el año de la pantera los barcos iban a hundir, los frutos iban a escasear y las peleas iban a aumentar. Pero al menos los niños que nacieran en este año iban a ser grandes guerreros y muy beligerantes. El conejo llega a la orilla en cuarto lugar gracias a su capacidad de ir saltando de tronco en tronco y poder llegar a tierra firme. Los años del conejo eran años muy buenos para los antiguos turcos porque creían que la paz duraría mucho, que habría abundancia, que habría fertilidad y muchas bendiciones. Por lo tanto, los niños nacidos en este año se esperaba que fueran pacíficos y muy tranquilos. El quinto animal que salió del río es el más controvertido de todos porque he visto que en algunas versiones es un pez, en otras versiones es un cocodrilo y en otras versiones es un dragón, creo que por influencia del calendario chino en donde el quinto animal es un dragón. Pero lo positivo es que eran años también muy buenos para los antiguos turcos en donde habría mucha abundancia y muchas lluvias. En el sexto lugar llegaba el caballo galopando, pero apareció la serpiente y le asustó, por eso fue la serpiente la que finalmente ocupó el sexto lugar y el caballo el séptimo. Los antiguos turcos creían que estos iban a ser años de sequía y de hambruna, ya que cuando no hay nada que comer la serpiente lame la arena. Por lo tanto, los niños nacidos en estos años tendrían una mayor capacidad para sobreponerse a las dificultades. Ya os adelanté que el séptimo puesto era para el caballo y estos eran años en los que los turcos esperaban
un aumento de la corrupción y de las dificultades. Eran años bastante difíciles para ellos. Ya que la vida de los niños nacidos en el año del caballo estaba llena de conflictos, pues se esperaba que fueran personas acostumbradas a la acción. En octavo lugar llegó la oveja, aunque en el calendario chino es una cabra. La oveja, junto con sus compañeros mono y pollo o gallina, se ayudaron para poder pasar el río juntos. Los años de la oveja para los antiguos turcos estaban llenos de fertilidad y de abundancia, en donde las personas podrían iniciar buenas obras. El mono, con ayuda de sus compañeros, llegó en noveno lugar. Y ya os adelanto que los turcos tampoco esperaban que fuera un buen año. Cuando llegaban los años del mono, los antiguos turcos se preparaban para que fueran años llenos de crueldad, de conflictos y de desastres. El 10º puesto en el calendario turco lo tiene la gallina o el pollo, aunque en el calendario chino sería un gallo. En estos años se esperaban cosechas abundantes, pero también desgracias para las mujeres embarazadas. Aunque el perro debería haber tenido un buen puesto, ya que sabe nadar a la perfección, se entretuvo nadando en el río y por eso llegó en el 10º lugar. En los años del perro, los antiguos turcos creían que las muertes iban a aumentar muchísimo, ya que iban a aumentar también los conflictos. Y en estos años nacerían personas de muy buena memoria. Casi de milagro consiguió el cerdo entrar en la lista de estos 12 animales, ya que se entretuvo muchísimo comiendo. Los años del cerdo son años de mucho robo, de muchas enfermedades, de mucha nieve y de mucho frío. Como ya os habréis dado cuenta, y también como indica este libro que aparece aquí, que es el que os he mencionado ya antes, los antiguos turcos dividían los años en dos grupos, aquellos que eran auspiciosos y aquellos que eran desafortunados. Y ya os habréis dado cuenta que la mayoría eran desafortunados. Y bueno, para terminar, deciros que en algunas partes de la zona oriental de Turquía todavía se conservan algunas de estas tradiciones del paso cíclico del tiempo. Yo por mi parte nada más, espero que os haya gustado aprender y conocer más sobre el calendario de los 12 animales turcos. No sé si lo conocíais o si conocíais el chino, y me podéis dejar en los comentarios qué animal os corresponde según las antiguas creencias de los turcos. Yo, ya sabéis, os leo siempre a todos, estoy encantada de que me escribáis y de que contactéis conmigo, y nos vemos en un siguiente vídeo donde espero que no me falléis.